Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy se podría decir que la guerra, el fenómeno de la guerra y sus temibles fantasmas barre con la pandemia como noticia, por lo que el programa lo quiero ajustar hoy a las preocupaciones de los últimos días en ocasión de una especie de escalada de los peligros de guerra. Lo vinimos diciendo desde hace algún tiempo y se ha dicho siempre: las guerras se sabe cómo comienzan, pero nunca se sabe cuándo, ni dónde, ni cómo terminan. Ucrania, sabemos que ocupó las noticias mundiales durante largo más de un año. Lo de China y Taiwán se apreciaba dentro de los análisis como una posibilidad más o menos cercana, más bien pensando en la condición de superpotencia militar que ya China tiene y el eventual conflicto que podría surgir con Estados Unidos, la otra superpotencia establecida por décadas, ambas con el arma nuclear. Pero lo cierto es que Taiwán se mencionaba siempre en la vieja disputa de China es una sola, aunque tenga dos sistemas de control y dominio, el democrático en Taiwán, el comunista en el continente. Algo que evidentemente se reconoció hace muchos años, según hemos estado leyendo documentos de la época. Pero hay una presencia en el gobierno de Taiwán nacionalista, independentista, que le ha creado a China roñas, y China ha reaccionado en una forma muy dura hasta llegar a lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la actualidad, al momento que esto se graba. De manera que la guerra en general, es no la noticia meramente del mundo, sino la preocupación ya concreta. Algo que vimos incluso relatar en los medios de comunicación sensacionales de hoy, que tan pronto comenzó a acelerarse la alarma china y la actitud china en ocasión del viaje ofrecido, prometido entonces por la señora Nancy Pelosi, Ucrania comenzó a declinar como preferida de la atención mundial. Ni siquiera las posibilidades de las tensiones en los Balcanes, que es mucho decir, los Balcanes han sido históricamente muy tormentosos. Incluso han sabido ser preludios de guerras mundiales. Ni siquiera eso disminuyó la preocupación gruesa del Pacífico, de la China, del Mar del Sur de China, del Estrecho de Taiwán. Lo cierto es que se produjo una agudización
hará cosa de 3 días. La señora Nancy Pelosi es presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Había anunciado hace algunos meses una gira por Asia, Japón, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, y el simple anuncio despertó el avispero. China protestó, China se enfadó y dijo que no era posible, porque eso era una injerencia intolerable, porque Taiwán no es un estado, Taiwán es una provincia china, y que una visita de un mandatario extranjero era una ofensa a la China central, a la China continental. Y duraron unos meses ahí en un bailoteo de si voy o no voy. Aplazó primero, pero finalmente se produjo la gira. Entonces la cuestión a determinar era qué va a ocurrir, porque China dijo, no, vamos a tomar medidas. Y han preparado un llamado cerco militar aéreo y naval alrededor de Taiwán y de las islas subsecuentes ahí, en las inmediaciones de Taiwán. Cientos de aviones, barcos, portaaviones, bueno, la Marina China, de la superpotencia, dándole vuelta, pero con una característica relevante y la más preocupante, con fuego real. Eso significaba que no era un simple simulacro, un ensayo con fuego de farsa, fuego artificial, no, fuego real. La señora Pelosi fue primero a Singapur y una buena mañana, creo que de martes, apareció la noticia que había llegado a Taiwán. Que el avión en que volaba, llegó escoltado por 2 aviones de caza de última generación, al parecer procedente de alguno de los portaaviones, especialmente de Ronald Reagan, que está ahí en las inmediaciones. Y se apretó el asunto. Comenzó a verse claramente la cara del conflicto. Y el mundo entró a un estado de crispación. Y hay que imaginarse cómo andarían los mandos en Estados Unidos, especialmente los mandos militares, tratando de organizar algún tipo de estructura de respuesta, porque ya había desafíos recíprocos preliminares y el presidente Biden llegó a decir en un momento que si se producía una invasión de China a Taiwán, Estados Unidos respondería militarmente. Hay que imaginarse a qué grado de peligro alcanzó la crisis. Es la mayor que se ha visto en los últimos 50 o 60 años o más, después de la Segunda Guerra, salvo las guerras regionales de Corea, Vietnam, que no despertaban ese tipo de preocupación. Pero eran preocupaciones mundiales porque eran especialmente Corea y Vietnam, eran guerras duras, guerras cruentas. Y despertaban la atención como noticia. Esta de ahora no despertó la atención del mundo como noticia, sino que más bien
fue un espejo. El espejo, miren lo que hay. Efectivamente, China estará hasta hoy domingo, en que sale este programa, se graba viernes, haciendo sus maniobras. Ya van las quejas. El Ministerio de Defensa de Taiwán habló de aviones, 21 en total, que pasaron por su espacio aéreo con total insolencia. Japón protestó enérgicamente porque 5 de los misiles lanzados en el fuego real cayeron en las inmediaciones de su mar territorial o en su mar territorial. Y la crispación ha seguido creciendo porque el endurecimiento de todas las partes ya es un hecho. Rusia, ni corta ni perezosa, aprovecha la crisis y apoya a China. Una manera de decir, nosotros tomamos el Donbass, Donetsk y Luhansk, ustedes están por tomar a Taiwán, es una causa idéntica. Esta como provincia de Taiwán, la otra como antiguo territorio. Estamos con ustedes, 2 superpotencias ya juntas. Eso entraña un incremento aún mayor de la superpotencia del norte, porque un incremento de la preocupación y de la reacción, porque ahí tenemos décadas de Guerra Fría que fueron mostrando los peligros de las posibilidades de un desastre nuclear de exterminio mundial. El caso es que Europa, muy alicaída, muy desconcertada, yo diría muy descabezada, sin lideratos relevantes, se han cogido. A todo esto tienen a los Balcanes a punto de estallar, porque OTAN dice que si toman un territorio, en Kosovo van a intervenir, que es una escalada de la de Ucrania, con Polonia envuelta ahí en las inmediaciones, en los alrededores. En definitiva, todos los signos agravados son indicativos de que la humanidad está expuesta a un peligro terrible, yo diría jamás visto. Porque, como se dijo y lo dijeron los sabios que desarrollaron el arma atómica, creo que fue Einstein el de la expresión, después de esta arma, si hay una tercera guerra, la cuarta habría que librarla con palos y piedras, indicando el tipo de arrasamiento que se produciría en la Tierra, en el orbe, en el planeta. Yo digo, y me surgió la idea viendo a Netflix, que los estados deben de ayudar a los pueblos. Los gobiernos que administran los estados deben de ayudar a los pueblos en la comprensión de sus males y riesgos. Y viendo a Netflix, estoy en medio de una serie interesantísima, la Segunda Guerra Mundial en colores o a colores. Formidable. Porque son escenas reales.
tomada por reporteros de guerra legendarios de todas las partes. Ahora, la edición es portentosa, con comentarios de 4 o 5 académicos de distintas naciones, explicando por qué se producían las cosas, las batallas, los errores, los aciertos, las victorias, las derrotas. Y yo diría que debería de ser una política pública esencial de los gobiernos de hoy a escala mundial, incluyendo el nuestro, la difusión de esa serie de Netflix, no por Netflix, que todavía corresponde a cierta área privativa, no todo el mundo lo tiene. Vulgarizarla, difundirla, popularizarla, socializarla. Porque la gente se acostumbró a ver películas de guerra, con escenas, acciones especiales, cosas de esas, actores. Esa no es la guerra. La guerra es esa que están pasando ahí a colores, la Segunda Guerra en Netflix. ¿Por qué digo que debiera de generalizarse su difusión? Porque es una manera de advertir a los pueblos de las magnitudes terribles, de las crisis que se han ido entretejiendo y de consiguiente de lo abismal del peligro que están enfrentando. Eso permitiría a los gobiernos tomar medidas que se comprenderían mejor y ver de qué modo se trabaja por la paz, pero con la conciencia colectiva mundial de que la paz lo que sirve es para evitar una guerra terminal, una guerra de exterminio, que no es teoría, ya, que no es suposición, ya, es un hecho concreto que está ahí, a la vista. Para decirlo en 2 palabras, en ese ejercicio de fuego real de China, 1 o 2 errores que cometieran por alguna razón, errores estoy hablando, no acciones dirigidas, fallas técnicas de la alta tecnología, puede desencadenar la guerra. Un misil que se extravíe y le vaya, vamos a decir, Dios libre al pueblo japonés de una nueva prueba a Tokio. Óigame, un solo error es detonante. Es la chispa que incendia la pradera. Es decir, que estamos en un hilo fino, agarrado en un hilo fino con un infierno abajo. Repito, los pueblos han tenido noticias de las guerras secundarias. Bueno, reportajes, noticieros. Vietnam, dura, durísima, era una guerra cruenta. Corea, que partiera la península en 2 en el 50. Y las guerras regionales. Pero uno la ve en el cine y la ha visto en la casa. Esta no la está viendo bien todavía el mundo, pero le concierne directamente, ya no por efecto secundario, ya no por un descalabro de la economía, por las restricciones del tráfico naval, del comercio, no. Ya por la posibilidad cierta de ser alcanzado por ella. Yo escribo en la pregunta de la semana que viene
y ya lo hice en esta, la función, el papel de la edad para ser testigo de estas cosas. La importancia que tiene para ser testigo de hechos sociales y políticos de gran connotación. Haber conocido antes de lo que esté ocurriendo ahora. Yo recuerdo en la Segunda Guerra Mundial cómo nos llegaban a nosotros. Yo tenía 14 años. Entonces la radio era el medio de comunicación, la BBC de Londres, la Voz de América, pero los noticiarios que salían de reporteros muy valerosos, muchos de ellos murieron. La Metro Goldwyn Mayer pasaba reportajes de guerra y cosas. Y yo recuerdo las propias experiencias nacionales que hundieron el presidente Trujillo. Era un mercante grande, un buque mercante grande, que hundieron al San Rafael, otro, una flota mercante grande, que hundieron al MacGregor frente a Cabrera, que las goletas están llevando huevos y pollo y plátano a Puerto Rico, pero los submarinos alemanes están entre Puerto Rico y República Dominicana. Se han dado casos incluso de que han perdonado goletas, porque un subcomandante de un submarino había estado 3 años antes viviendo en Sánchez, desarrollando una pequeña fábrica de velas, y había hecho amistad con marinos de vela de entonces, y reconoció la goleta. No la cañonearon, le pagaron las mercancías y le dieron una advertencia: váyanse. Uno, el que comandaba la goleta, salía a pescar con el subcomandante del submarino alemán. Eran amigos, pero son anécdotas, son episodios. Eso es recordando a Juan Reimer, a los hermanos Reimer de Samaná. No, lo de hoy no es así. Ustedes ven esos super portaaviones que están de un lado y de otro. El Reagan, bueno, el Ford, más los chinos que han desarrollado potencia espacial también. Ellos saben todos el lugar donde está cada uno respectivamente. Ya no es la flota que llega a Midway sin que se sepa después de 2.000 millas. No. Los satélites, que son millares, los tienen ya localizados. Y no tienen que ir sus aviones a destruirlos, sino que desde sus propios barcos y sus misiles se producirían las acciones de hundimiento. Y en pocos días puede borrar la atmósfera, borrar la paz del mundo y arrasar con la humanidad. Y en medio de un desastre del liderazgo mundial es que se producen las circunstancias más tenebrosas. Uno ve en el Netflix a que me refiero esas escenas, Casablanca, Yalta, las distintas conferencias de los líderes aliados. Un Winston Churchill, Dios mío, un Franklin Delano Roosevelt, un Joseph Stalin, independientemente de cómo nos hacía ver Joseph Goebbels a Hitler, el cabo que fuera de la Primera Guerra Mundial y el monstruo que llegara a ser para desarrollar la Segunda con sus 60 millones de muertos. Y uno ve eso y dice, Dios mío, ¿quiénes gobiernan hoy en Europa? ¿Dónde está De Gaulle? ¿Dónde está Churchill? ¿Dónde está Roosevelt? Rusia dice, no, Stalin
y lo que era el comunismo, que ganaron la guerra los soviéticos, la ayudaron a ganar decisivamente. Claro, a costa de 20 y tantos millones de muertos. Tienen un líder distinto. Putin. Sí, pero es un agente de KGB. Sí. Pero es raro el hombre. Cristiano, ortodoxo, practicante. Cree en la Rusia histórica, la quiere restaurar. La importancia de la Rusia histórica la está en cierto modo sacando de la caricatura que llegara a ser en el tiempo de Yeltsin y sus borracheras y el desastre del aprovechamiento del petróleo de Bakú y el robo inmenso de sus recursos. Es una potencia, tiene millares y millares de cabezas nucleares y medios para lanzarla. ¡Ay Dios! ¿Y Francia? ¿Y Alemania? ¿Dónde está Adenauer? ¿Dónde están esos grandes líderes que bregaron con la transición de Guerra Fría, el muro, que estuvo a punto la humanidad de irse a una nueva guerra, cuando Estados Unidos estableció un corredor aéreo para alimentar la zona que estaba ocupada en Berlín? Oye, ¿esto qué es? La propia crisis de los misiles de Cuba. Los hermanos Kennedy tienen un escritorio 24 horas bregando con una situación mundial peligrosísima, una flota que venía soviética y Estados Unidos advirtiendo que la abordaría, a punto de producirse la gran crisis. ¿Por qué? Porque está el arma ahora. Y la crisis no hay que esperar mucho tiempo, se puede producir en una hora. La catástrofe. Como ustedes advertirán, lo que yo trato de hacer es racionalizar la alarma. Plantearla de tal modo que sea comprensible mi sobresalto, que es sobresalto de una inmensa cantidad de pueblos del mundo que están paralizados, crispados, viendo los peligros. Ese Pacífico me imagino cómo anda. Ahora los personajes. La pandemia tiene un encanto, la voy a tocar someramente. Para mí ha sido un encanto en el sentido, figurado, claro está, de que da mucho tiempo para recordar y para pensar cosas. Es decir, nos quitó el día a día de los afanes, de los esfuerzos, de las oportunidades, de las aspiraciones. No. Nos mantuvo presos, confinados. A muchos entiendo, nos dejó pensar. Yo recuerdo un personaje de Inglaterra que fue crucificado y había motivos para hacerlo. Chamberlain, primer ministro de Inglaterra, que Hitler jugó con él. Lo se llevó a una mesa y lo convenció de que Hitler no era amenaza. Era un idealista de la paz, pero un hombre notable, honrado, brillante, incluso en Inglaterra con su alcurnia. Estaba el otro, tormentoso, un toro bravo, Churchill, que no creyó en Hitler nunca, que decía, es un monstruo, yo no me siento con ese hombre.
que logra ser primer ministro cuando fracasa Chamberlain. Entonces, yo viendo esos personajes de la historia, pienso ahora, Dios mío, la señora Pelosi, por Dios, ¿a qué va? Si el otro gigante te ha dicho, no vaya porque me voy a encrispar, me voy a molestar, puedo atacar. Tengan comedimiento. No provoquen las situaciones, porque esas son situaciones altamente peligrosas. No es un juego de niños, ahí no se va a turistear, ni a hacer negocio, ni a pautar cosas. Ni hay un escenario para tratar de recuperar fuerzas en el escenario nacional, con elecciones en noviembre y la posibilidad de un triunfante en el año 2024. No, lo que está de por medio ahí es otra cosa. Es el fin del mundo. Ah, no, va para allá. Yo decía, Dios mío, siempre aparece alguien en la clave de la crisis, en el meollo, en la parte más sensitiva de la crisis, que sirve para medir la superioridad de un tiempo en el liderazgo y la decadencia desastrosa de otro tiempo, que es el actual, el más avanzado, el que tiene más logros, el de la tecnología asombrosa, pero el que más expone a la humanidad a desaparecer. Hay una acefalía en el liderato mundial delicada. Uno piensa, Dios mío, esa Primera Guerra Mundial, cómo comenzó, como he dicho aquí en la respuesta, como un pasatiempo. Las muchachas iban alegres a despedir a los soldados porque ellos iban a volver en 3 meses en las estaciones de Francia, en los ferrocarriles. 4 años de sufrimiento, 10 millones de muertos. Entonces pactan la paz, mal pactada, con un líder luminoso que había en el campo de la democracia, que era Woodrow Wilson, que se imaginó la Liga de Naciones y cosas. Pero hacen un tratado en Versalles desastroso, que era una incubadora de lo que vendría en el 39. ¿Por qué? Porque las miserias y los apremios y el hambre y el desastre que en Alemania produjo ese tipo de pacto, pagando reparaciones y compensaciones que no podía ser arruinada, le dio pie a los monstruos para hacerse del poder. Y ahí el cabo de la primera es el Führer de la segunda. Ahora podría no haber tercera. O si la hay cuarta, sería a palos y piedra, según los sabios. Y me perdonan porque estoy mirando para atrás, y ahora he visto que está prohibido mirar para atrás, que no es aconsejable. Yo creo que Marshall miró para atrás, el general George Marshall, luminoso, jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, uno de los cerebros de la Segunda Guerra. Plan Marshall, hay que recuperar, regenerar, rehabilitar, refortalecer a Alemania. Lo hizo. Guerra Fría, ay, un espanto. Pero hay que ver esos fenómenos hacia atrás para poder entender los peligros y los riesgos de los actuales. Bien. Esa es una visión generalizada sobre la guerra. Espero en Dios estar profundamente equivocado en mi alarma. Bien, nosotros
Al momento que esto se graba, viernes, no puedo saber, claro está, cómo va a ser la marcha convocada por el Instituto Duartiano, con mucho acierto, al Parque Colón, la calle del Conde, hasta el altar de la patria de los dominicanos, a los cuales se les ha pedido algo que parece de imposible cumplimiento, dado los hábitos y las costumbres, sin banderas de partidos políticos, sin vítores a líderes de ningún nivel. Una única condición te pedimos, dominicano. Si te sientes dominicano, ve a esa marcha. Es una marcha que, como dije en el mensaje en que invitaba, es el principio de lo que debe hablar el silencio de lo más profundo del alma de nuestra nación. Nos están dañando gravemente. Hay organismos internacionales sirviendo de conducto para la destrucción de la República Dominicana. La clase política y el poder en general, mediático y político, han fracasado. En general han renunciado a la idea de patria y la han sustituido por esa ramera de las conveniencias y de las ventajas. El dominicano convocado al Parque Colón debe de estar allí presente como dominicano, respondiéndole a su patria. Porque cuando se agraven los fenómenos ahora, que ya lo estamos viendo más que insinuados en propio curso por las bandas criminales de Haití presionando el derrame sobre nosotros y se haga imposible de soportar, será el segundo ejército con que contamos, el pueblo, el que tendrá que levantarse airado, inmolarse de ser necesario para evitar nuestra existencia o ponerle un alto precio a nuestra libertad. No puedo decir cómo va a quedar en el próximo domingo, la comentaré, porque hay voces agoreras. Ya no existe el ideal, ya no hay valores patrios, mira cómo se están robando los símbolos nacionales, mira cómo un gobierno se atrevió a sacar el escudo de esa bandera. Y no pasó nada. Y se enriquecieron y vendieron la República. Intentaban quedarse, una satrapía, a cambio de venderla. Y no ha habido nada. Y siguen las filiaciones y los trabajos electoreros. Y volvemos y permaneceremos. Y toda esa vocinglería. Todo ese... No voy a calificarlo porque lo haría de muy mala manera. Estado de cosas que tenemos. La realidad es que hay que ver los ejemplos de la región. Panamá creció económicamente, prosperó, se hizo la más próspera de Centroamérica. Bueno, incluso el gobierno nuestro celebra una especie de pacto por la democracia, claro, con una compañía prestigiosa de la legendaria Costa Rica. Miren lo que está pasando. De esa prosperidad enorme, logran lanzar a las calles miles de sujetos haciendo exigencia, procurando lo de Sri Lanka,
la renuncia del presidente. Bueno, un desastre. Haití, no hablemos, no hay que hablar, porque ya lo que se diga ahí no se va a poder entender ni oír, dado el desastre, magnicidio incluido. Nosotros, en la mira, y por desgracia, el presidente nuestro no se ha podido cuidar. Voy a decirlo de ese modo. No es que no se ha sabido cuidar, no se ha podido cuidar. Desgraciadamente están apareciendo cosas que lo van a afectar y lo van a reducir, y la buena índole que el país le reconoce, que es salvadora en cierto modo de su estabilidad, está recibiendo merma y mella. Ya no por aspecto de que el problema haitiano está siendo manejado en una forma buena en principio, porque se está construyendo un muro, verga división, porque se habla a los presidentes de las potencias con energía nunca vista, porque se va a los fueros internacionales como en Los Ángeles y se asume una posición dignísima, sino porque en práctica la gente está viendo el desbordamiento, anulando los efectos de las escasas repatriaciones que se vienen haciendo. Y la gente percibe el desastre mejor porque lo está viendo en la calle, porque lo está viendo en la casa al levantarse. Hay lugares y regiones nuestras donde hay verdaderos municipios haitianos, donde no pueden trabajar ni los motoconchistas dominicanos. No existen. Nos están quitando el país. Esa marcha tiene mucho que ver como metamensaje. Un primer metamensaje a la comunidad internacional. Si quieren unos Balcanes en el Caribe, lo van a tener, aunque ustedes tienen la amenaza siempre y la posibilidad de sus cascos azules, para venir a hacer tollo como el que hicieron en Haití. Que este sería peor, porque esto es olvidarse de Haití, como dijeron que ya lo habían abandonado, y olvidarse de República Dominicana, y refundirlo, aunque surge de ahí un monstruoso puerto libre para el vicio, la droga y todo el desastre que circula por este Caribe crucial, históricamente, desde el descubrimiento, así ha sido. Un sitio de tránsito de todo, de lo bueno y de lo malo y de lo peor. Vamos entonces a pensar en grande. Pero el presidente no se ha podido cuidar. Estos últimos sucesos, especialmente el del Ministerio de Educación, le hieren la reputación. Porque el señor Fulcar evidentemente fue un hombre clave, porque era jefe de campaña del presidente. Pero siempre se ha dicho, no todo el buen jefe de campaña o político asistente en campaña sirve para el funcionariado. Se le entrega un ministerio clave, educación. Primera actitud, no mirar para atrás. No, aquí no necesitamos auditoría, todo esto ha sido, está bien. Quizás decir en un momento, esto fue un desastre. Pero no solo fue eso, sino no contener las estructuras de corrupción existentes, como las había en medio ambiente,
como las hay en departamentos que se han cancerizado. El ministro que llega tiene que llegar y lo primero que debe decir, yo no recibo esto plenamente sin una auditoría previa. Porque yo quiero saber qué encontré aquí. Y denunciarlo y darle el trámite legal correspondiente. Y solo así podré imponer el respeto a los míos o a lo existente que no sea mío, que haya quedado ahí. El último escándalo, el peor, el que yo creo que es el más sintomático. Un señor de 76 años dice, yo soy chofer. ¿De qué que usted me está hablando? Sí, pero usted es miembro de una compañía, la que sé yo, ¿qué Dream? System Dream, sueño del sistema, una cosa de esta. Y usted ganó una licitación para vender los libros digitales de educación. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo fui a no sé qué cosa a pedir allá, me tomaron mis datos y tal vez cogieron los datos míos, lo que indica. Pero también dicen que hay otro, un herrero, beneficiario de una, ay Dios, de una licitación de 1.800 millones de pesos. ¿Y esto qué es? Dios mío. Viene entonces el desastre. Había denuncia. El ministro anterior cometió el error, no sé por qué, de no puntualizar y reaccionar frente a las denuncias, de no aclarar, de no buscar, vengan, ayúdenme, ¿dónde está? Vamos a buscarla. No. Todo está bien, pero no viene la sanción. Ahí está el peligro mayor. Era destituirlo, la única y la más apropiada. Un presidente que le dijera, mira, tú fuiste decisivo para que ganáramos, pero definitivamente en esa cartera tú has fracasado. Porque producirse un escándalo de esa naturaleza, sin que tú tuvieras mínimamente la posibilidad de contenerlo, detectarlo, denunciarlo, perseguirlo, es imposible suponerla. Renuncia si tú quieres. Yo aprovecho en agosto y nombro un nuevo ministro. No. Se designa ministro sin cartera. ¿Cuál es la reacción popular? Pésima, terrible. De encono, de ira, porque notan en el presidente una vacilación, porque nos remató. Y una falta innegable de nobleza del funcionario, porque amigos que deben de ser grandes amigos, no debió ni siquiera dejar que el presidente le llamara, sino ir y decir, estoy haciendo uso de la presunción de inocencia, y decirle, mira Luis, lo mejor es que yo me vaya, porque con este último escándalo debe de haber un desastre mayor que yo no investigué, ni el anterior, ni el presente. Yo no puedo estar ahí porque te voy a hacer daño. Esa era la actitud noble del amigo. Yo renuncio. O propongo a tu disposición, pero me voy. Voy a defender mi honor, voy a defender mis principios, lo que él crea. No. Es el presidente el que toma la medida. Había ocurrido un precedente. El ministro Macarrulla, un virtual primer ministro, pide licencia en medio de una situación delicadísima, que se sabe ya por dónde andan las complicaciones, que son muy graves, inusitadas, delicadísimas, dije, e inusitadas. Pero ahí comienza el presidente a perder. Como la dinámica del mando, te vas.
te vas. Hoy voy a relatar, voy para el pasado, para no seguir ahondando ese tema. Cuando yo estaba en leyes agrarias, me llama un jefe de policía amigo y me dice, mira, hay un gran disturbio en Jimabajo. Hay una cantidad enorme de campesinos con palos, piedras y colines rebelados. Y dicen que no van a negociar con el gobierno, que si tú no vas, ellos no van a negociar. Bueno, yo me busco la compañía siempre generosa de un gran amigo, Antonio Gil Iturbides, que era corresponsal del Caribe, y en su carrito nos fuimos a Jimabajo. Y encontramos allí a esa multitud enorme, enardecida, que no dejaban entrar unos tractores a una finca arrocera. Y me dice, no, el presidente Balaguer hace un año que expropió esa tierra, esa era la mejor finca de arroz del país, tenía un doble riego, era la finca de Vázquez Quintero, un español. Y la pagó y nos cogieron una cosecha y ahora vienen a coger otra. ¿Y quiénes son? Un coronel del ejército de puesto en La Vega y el director del Instituto Agrario. Dios mío, bueno. El presidente Balaguer se reunía los jueves con su comisión y los miércoles con la comisión de desarrollo. Con sus comisiones agrarias el jueves. Comienza la sesión. Doctor Castillo, tengo entendido que usted estuvo hoy en un escenario de violencia. ¿Puede explicar los pormenores? Yo conté todo lo que me dijeron los campesinos. ¡Ay, Dios! Ese manotazo todavía yo lo oigo en la mesa. Yo expropié eso, yo pagué eso, si se quiere, en forma privilegiada por la calidad de los terrenos y el alto rendimiento del riego y esto que yo cuando, bueno, un general del ejército, jefe del Instituto Agrario, al lado ahí. Y eso es a él que se lo está diciendo porque ya yo repetí lo que los campesinos dijeron. Para no hacer larga la historia. No llegó al despacho bajando de la tercera planta, sin que ya el consultor jurídico estuviera llamado para el decreto de cancelación del director del Instituto Agrario. Usted oyó, presidente Abinader, ese episodio lo he contado para usted, para que entienda que todas esas cosas que andan ahí pululando, o amigos reales, porque no voy a desmentir la realidad o la sinceridad de su amistad, no pueden estar por encima de sus deberes. Y como jefe del Estado, presidente de la República, elegido por el pueblo, su misión fundamental es preservar, generar y preservar la probidad y la corrección de su gobierno, de los intereses públicos. Panamá, buen espejo. No le voy a mencionar a Sri Lanka. Pueden estar en camino. Porque hay muchos intereses terribles ya coaligándose. Entraré en el próximo programa en detalle de la posible reacción del narco con la aprobación de la ley de extinción de dominio. Para hacerle más simple la demostración, le dije a un amigo, ¿y por qué tú estás tan agorero con que el narco va a reaccionar de muy mala manera? Digo, claro, imagínate que conforme a la ley, si hubiese entrado en vigencia de inmediato, la inmensa mayoría de los carros de alta gama pasarían a ser propiedad del Estado dominicano. Muy buena noticia para el país, muy mala noticia para el crimen. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, Claro, a las 11 de la mañana,
de domingo y 3 del cable. Teleimpacto, canal 52 claro, 22 del cable, 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo. Por YouTube estaremos a partir del mediodía de domingo. Y el lunes, en la mañana a las 7 y en la noche a las 8, en los canales 52 claro, 22 del cable, Teleimpacto. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta, su respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.